Histórico, México está rompiendo récords y hoy vamos a ver por qué se está convirtiendo en una potencia mundial. Esto es México. Es el 13º país más grande del mundo y la segunda economía más grande de Hispanoamérica. Pero a pesar de esto, a menudo es menospreciado por su vecino del norte, Estados Unidos. Sin embargo, su proximidad geográfica a este país también se está convirtiendo en una enorme ventaja estratégica que está impulsando su crecimiento económico. Ambos países comparten una frontera de 3.145 kilómetros, 54 cruces fronterizos y 4 usos horarios, lo que ha generado una sólida relación comercial entre ellos, beneficiosa para ambos, pero especialmente para México. Esto se puede ver claramente en este mapa. Mirá, muestra el PIB per cápita, un indicador indirecto. Fíjate los edificios que tenía, todos con el helipuerto. De la actividad económica y del ingreso en cada uno de los 31 estados de México. Lo que se puede observar con claridad es que el PIB se concentra en las regiones del norte que comparten frontera con Estados Unidos. Pero este fenómeno probablemente se expandirá por todo el país en los próximos años. Al observar la actividad económica trimestral de 2023, además de las regiones consolidadas del norte, se aprecia un crecimiento significativo en el sur, especialmente en Oaxaca y Tabasco. No sé, me parece que no se pronuncia así, pero bueno, está bueno el dato, está bueno. Esto lo que pasa es que usaron como una inteligencia artificial, ¿no? Pero está bueno el dato. O sea, el PBI per cápita de México es uno de los más altos, ¿no? Este repentino aumento del crecimiento se debe a un fenómeno llamado nearshoring, que es la práctica de trasladar operaciones comerciales a un país cercano en lugar de a uno más lejano. Y está ganando fuerza, ya que empresas estadounidenses, europeas y asiáticas están trasladando sus operaciones a México. Gracias a ello, la inversión extranjera ha inundado el país, y 2023 registró el mayor año de su historia, con un crecimiento interanual del 18%. Esto, sin duda, continuará, ya que las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, junto con las guerras comerciales y el aumento de aranceles, han hecho que fabricar productos en China sea menos atractivo para empresas estadounidenses y europeas, que ahora están poniendo su atención justo al otro lado de la frontera sur. Incluso según las estimaciones más optimistas, México no llegará a eclipsar a China como principal exportador mundial, pero aún representa una enorme oportunidad de crecimiento. De hecho, en febrero de 2024, México superó a China como principal fuente de importaciones para Estados Unidos. Esto ha impulsado aún más el crecimiento de México. Lo que pasa es que sí, los estadounidenses ponían sus fábricas en China, como por ejemplo iPhone, GoPro, porque era muy barato los costos, pero hay como una guerra comercial ahora entre Estados Unidos y China, y bueno, México, gracias hasta la cercanía con Estados Unidos, era mucho mejor ponerlas en México también. Entonces, como que competían en ese sentido, pero bueno, ahora con toda la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, México, al tener tantas fábricas, termina saliendo beneficiado, ¿no? Situándolo como una de las economías del G20 con mayor crecimiento en 2023, algo que también ha generado un aumento récord en los salarios. Por supuesto, el país no está exento de problemas. México sigue siendo profundamente desigual, con una gran parte de la riqueza concentrada en un pequeño porcentaje de la población, lo que le otorga el segundo mayor índice de desigualdad de ingresos entre los países de la OCDE. Aproximadamente 1 de cada 3 personas vive en situación de pobreza, y aunque esto representa una mejora respecto al 43% en 2016, sigue siendo una cifra muy alta para un país que aspira a alcanzar el estatus de nación rica. Esta situación se mantiene debido a una de las industrias más conocidas, aunque ilegales, del país. México tiene una larga reputación vinculada a la actividad ilícita, especialmente en torno al narcotráfico, albergando a numerosos cárteles. Los altos niveles de criminalidad y homicidios no suelen atraer inversión empresarial, y por eso estos problemas han frenado el crecimiento económico de México, además de dar lugar a un enorme sector informal. Aunque la actividad criminal ciertamente juega un papel importante en la economía no oficial de México, no será el enfoque principal del video de hoy. Desde la época colonial, la economía de México se ha caracterizado por la extracción de recursos. Como vimos antes, México es un país realmente grande. Otra cosa también, hace poquito
bueno, hace poquito no, el 2024 creo que fue, encontraron una de las mayores reservas de oro en México. No solo fue un país donde se sacó mucho oro, sino que actualmente tienen mucho oro también para volver a sacar. O sea, es un país que es infinito en recursos, pareciera, ¿no? Rico en recursos naturales, con abundantes yacimientos de plata y otros minerales que han atraído importantes inversiones mineras. Sin embargo, el evento más importante para el desarrollo económico del país fue el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros a principios del siglo XX. También. El descubrimiento del campo Cerro Azul en 1916 fue especialmente importante, ya que, aunque se sabía que había petróleo en el Golfo de México, no se tenía idea de cuánta cantidad. En su momento, este campo petrolero fue el más productivo del mundo, llegando a producir más de 260.000 barriles diarios en su punto máximo. El descubrimiento de este y otros yacimientos impulsó a México a convertirse en uno de los principales productores de petróleo del mundo en el siglo XX, lo que tuvo un profundo impacto en su desarrollo económico durante las décadas siguientes. Tras la Gran Depresión de los años 20 y 30, la economía mexicana comenzó a crecer de manera sostenida y para 1950 parecía estar lista para despegar económicamente, en un periodo conocido como el Milagro Mexicano. En ese momento, más trabajadores se trasladaban a las ciudades, la manufactura aumentaba como porcentaje del PIB y la producción agrícola disminuía. La educación se expandía por todo el país y las tasas de alfabetización crecían rápidamente. Entre 1950 y 1981, el PIB real de México creció a una tasa anual del 6.5% y a pesar de una alta tasa de crecimiento poblacional, el PIB real por persona en edad de trabajar aumentó un 3.6% anual. Durante este periodo de auge, el gobierno invirtió fuertemente en aspectos que mejoraban la vida de sus ciudadanos, como la sanidad, la educación y la infraestructura. Las expectativas de más crecimiento volvieron a aumentar cuando en 1977 se descubrieron más yacimientos petroleros, lo que incrementó en un 151% las reservas probadas de petróleo de México. Con este hallazgo, el gobierno expandió aún más su gasto público. Puede ser una bendición y también puede ser un problema, pero hubo un año que México tuvo mucha inflación porque tenía mucho gasto público. Y después vino un presidente que sacó todo el gasto público y ahí fue peor porque se hizo una recrisis. Que no me acuerdo si se llamaba Gorriti o algo así por el estilo, que es un pelado con bigote. Que muchos no lo quieren porque hizo muchos recortes, pero había mucho gasto público y también habían sacado un préstamo al FMI. No solo había gasto público, sino que había una deuda pública. Y claro, de alguna u otra forma tenés que conseguir plata para pagar todo eso, ¿viste? Y un estado muy grande que de alguna forma tenés que pagarlo. ¿Y qué pasa? Vos lo podés pagar vendiendo petróleo, pero si se acaba el petróleo, o se acaba o baja, lo que creo que había pasado era que había bajado el precio del petróleo. Te arruina toda la economía. Entonces, o sea, puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición el gasto público. O sea, hay que saber administrarlo y obviamente que uno también tiene que saber que en un momento todo se puede terminar, ¿no? Si nos ponemos a la historia mexicana, tenemos acá para rato porque es apasionante, amigo. Es apasionante todo lo que pasó, porque uno ahora dice, no, México es uno de los países más ricos de América. Pero no fue siempre así, ¿no? O sea, pasó por momentos muy altos, mucha crisis, pasó por todo básicamente. Uno que en Argentina conocemos muy bien es el efecto tequila, porque nosotros vivimos crisis, no sé si a esa magnitud, pero similares, ¿no? Pero bueno, sigamos. La vez en la historia del país se pudo cubrir toda la demanda de educación preescolar y primaria. Sin embargo, a principios de los años 80, las cosas comenzaron a ir mal. Ahí está. El uso de los ingresos del petróleo. Ahí bajó el barril de petróleo, claro, eso fue en los 80, mirá. No me acordaba exactamente qué año, pero bueno, mi memoria falla a veces, no tengo los datos reales. Que había sido una bendición durante tanto tiempo, rápidamente se convirtió en una maldición. En los tiempos de precios altos en los años 70, México había estado generando elevados ingresos por exportación, y usaba este dinero para endeudarse y financiar su programa de expansión del sector público. Como resultado, la deuda externa pasó de $4.300 millones en 1970 a $58.900 millones en 1982.
Pero una caída repentina en el precio del petróleo a finales de los 70 provocó una fuerte caída en los ingresos por exportación, mientras que el gasto se mantuvo alto, generando un déficit público del 17.6%. México y otras naciones exportadoras de petróleo en América Latina ya no podían cumplir con sus pagos de deuda. Y finalmente, en 1982, el gobierno mexicano declaró la suspensión de pagos, dando inicio a la crisis de la deuda de 1982. Y lo que siguió fueron 10 años de estancamiento, alta inflación y bajo crecimiento, a menudo conocidos como la década perdida. Tras la caída, los precios del petróleo volvieron a subir y México se benefició enormemente del superciclo de las materias primas de finales de los 90 y principios de los 2000. La mayoría de las materias primas experimentaron un crecimiento anual de 2 dígitos en términos reales, y con ello su economía comenzó. Carlos de Salina de Gortari era el presidente, no era Gorriti, era Gortari. Bueno, es que te digo, yo tengo los datos en mi cabeza, pero los tengo medio desordenados, los tengo que como acomodar bien. Comenzó a recuperarse. Hoy en día, el petróleo sigue siendo un elemento crucial de la economía mexicana y representa alrededor del 20% de los ingresos del gobierno. Pero alejarse del petróleo como fuente de crecimiento económico e ingresos ha sido durante mucho tiempo un objetivo deseado por el gobierno mexicano. Desde los años 90, esto ha tomado forma en diferentes áreas. Primero, en el comercio. En 1994... Esto es otra cosa que tiene México, que hoy en día, por más que el precio del petróleo baje, México tiene otras formas de ingreso. Una son las remesas que vienen de Estados Unidos. 2 es el turismo. 3 es la venta, la balanza comercial, básicamente, que sería vender productos, por así decirlo. Y el 4 es el petróleo, ¿no? Igual creo que el petróleo está en el tercer lugar, pero bueno. De América del Norte, junto con Canadá y Estados Unidos. Este acuerdo permitía esencialmente que México y Canadá comerciaran libremente con Estados Unidos, reduciendo aranceles sobre la mayoría de bienes y servicios y eliminando muchas barreras a la inversión transfronteriza. Reducir estas barreras permitió que las exportaciones en México se dispararan. Como proporción del PIB, se más que duplicaron, alcanzando un 41% entre 1994 y 2021. En el mismo periodo, el valor de las exportaciones mexicanas, ajustado por inflación, se cuadruplicó, alcanzando 465.000 millones de dólares, Increíble. Un ritmo que se compara favorablemente con países como Tailandia y Malasia. Durante este periodo, México también diversificó significativamente sus exportaciones. Y ahora el Trompetas vio que México, gracias al tratado, se empezó a crecer tanto que dijo, no, ahora vamos a poner aranceles, ¿viste? Sí, ellos no quieren que México crezca, ¿viste? Es como que, sí, está bien, que crezca, pero que no nos supere, ¿viste? O sea, sí, no. O sea, eso es cierto, ¿eh? Alejándose de productos agrícolas y petróleo hacia bienes manufacturados más intensivos en mano de obra, como electrónicos y autopartes. Estas industrias han visto un crecimiento significativo. Tras la crisis de los 80, México tenía niveles de deuda gubernamental muy altos. Sin embargo, los superávits comerciales derivados del TLCAN permitieron acumular grandes reservas de divisas extranjeras y reducir el monto total de la deuda. Además de aumentar los ingresos del gobierno, el comercio ha tenido varios efectos positivos en cadena para la economía mexicana. Aunque el TLCAN ha sido reemplazado por el TMEC, USMCA, la reducción de aranceles y barreras comerciales, junto con la proximidad de México a la economía más grande del mundo, ha impulsado una oleada de inversiones. Se estima que la inversión extranjera directa ha sido un 60% más alta de lo que sería sin el acuerdo. La industria manufacturera en particular ha sido beneficiada. No sé igual si esto está en México, pero esto es una locura. Amigo, unos brazos mecánicos que construyen una camioneta. No va a terminar reemplazando los robots, loco. Ya nos reemplazaron bastante igual. Pero bueno, qué increíble que eso lo hacían humanos antes. A medida que más empresas globales se establecen en México, se desarrolla una cadena de suministro más robusta, y eso beneficia a las pequeñas y medianas empresas locales, que ahora pueden convertirse en proveedores para gigantes internacionales. Otro factor importante es la demografía. México tiene una población joven en comparación con muchas economías avanzadas. Esto significa una fuerza laboral grande y en expansión, eso es cierto, lo cual es atractivo para las industrias manufactureras.
Hay una cosa que es cierta y es que en el mundo están dejando de tener hijos. En Corea dicen que esto es tan preocupante que básicamente su población se puede reducir a la mitad. Dato, México ya superó a España en 2025, dice un usuario acá. Bueno, gente, el canal es de Pasaporte Curioso, lo voy a dejar en los comentarios para que lo puedan chequear si quieren. Y la verdad que este video nos deja mucho que pensar, ¿no? De cómo México pasó por una gran crisis, pudo salir de esa crisis y ahora es uno de los países más rentables de América. No sé, decime qué pensás, te leo en los comentarios y si este video te gustó te dejo uno por acá y otro por acá. Chau.